Buenas noches, hermanos. Bienvenidos todos. Estamos agradecidos por un día más de reunión entre matrimonios, ¿verdad? Que siempre salimos edificados. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por dejarnos tu palabra para ser instruidos en todas las áreas de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque nos has mostrado tu fidelidad, porque nosotros, siendo matrimonios, esposo de una sola mujer, esposa de un solo hombre, tenemos la bendición de poder compartir tu palabra juntos, de orar juntos, de bendecirnos mutuamente, sabiendo que tenemos tu bendición cada día. Te pedimos por la palabra que tienes para nosotros esta noche, que seas tú, Señor, quien dirija. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, hermanos, como ya nos mencionaba el pastor, esta noche estaremos viendo la vida del matrimonio de Elcana y Ana. Por mi parte me enfocaré en Ana, la esposa de Elcana. Suena, sí rima, ¿verdad? Y bueno, pues para mí Ana, y fue el título que le di, Ana, una mujer de fe genuina. Una mujer que a pesar de sus quebrantos se mantuvo firme delante del Señor. Se quebrantó tal vez ante los hombres, pero no ante Dios, ¿verdad? Su nombre, que proviene del hebreo y se traduce como Hana, que quiere decir benéfica, compasiva, rica y llena de gracia. Esposa de Elcana, cuyo hombre había tomado por mujer a otra, llamada Penina, madre de Samuel, y por la gracia de Dios de 5 hijos más, 3 varones y 2 mujeres. Leyendo el versículo 2 de 1 de Samuel 1, dice: y Elcana tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces, pues aquí ya nos podemos ir dando cuenta cómo se desenvuelve esta historia, ¿verdad? Y nos brincamos del versículo 4 al 6 y dice: cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ana, una mujer que sufría y era irritada, agredida verbalmente por la segunda mujer de su esposo, porque era estéril, ¿verdad? Pero creo que también aquí podemos ver un poco el corazón de Penina, un corazón amargado y resentido por lo que veía también, porque ella también estaba viviendo esa vida con Ana, con Elcana. Un corazón amargado y resentido por lo que veía. Ella dio hijos y aún así no era amada, no era la favorita, no era la preferida, ¿verdad? Y la otra no tenía hijos, pero era amada, y aparte le daban lo mejor, le daban más, las partes escogidas. ¿Y qué le quedaba a Penina? Recurrir a la ofensa contra Ana, a irritarla, a agredirla, ¿verdad? Y creo que en este punto puedo entender casi a la perfección
el sentir y el dolor de Ana. Yo soy estéril. Tal vez algunos no lo sabían, algunos sí. Y por los comentarios que he recibido, puedo imaginarme los comentarios que recibía Ana de Penina. Y por mencionar algunos, tú no sabes qué se siente porque no eres madre. No te metas con mis hijos, son míos, no tuyos. Una mujer estéril es como un saco lleno de basura, una mujer hueca, vacía. Tú no sabrás lo que es sentir amor de madre, por mencionar algunos. Y puedo identificarme no por el hecho de no poder tener hijos, porque Dios me ha dado contentamiento. Gracias a Dios he sido feliz. Más bien es el hecho de tener que soportar esos mensajes, esas agresiones, esas palabras que pueden llegar a partir el alma. Aunque uno no tenga tristeza o dolor o resentimiento o ese reclamo hacia Dios, ¿no? De decir, ¿por qué yo no? Gracias a Dios que no me ha pasado. Pero en este punto creo que puedo sentir ese dolor que Ana sintió. Aparte, Ana sabía que su infertilidad iba más allá de su capacidad física. Por eso oraba. Yo entiendo que mi capacidad física es imposible humanamente, pero no dudo del poder de Dios tampoco, ¿verdad? Porque los hijos no se obtienen nada más, porque los hijos no se obtienen nada más teniéndolos uno, también existen muchas maneras, ¿no? Adoptar. En la Biblia se habla más de Ana como madre que como esposa, pero podemos deducir que sufría por la mala decisión también de su esposo de tomar otra mujer para tener hijos. Porque a diferencia de otras mujeres estériles en otros relatos bíblicos, Ana no entregó a su esposo a otra mujer para que concibiera hijos. Pero su fe la ayudó a que su clamor fuera escuchado por Dios, ¿verdad? Por eso Ana, una mujer de fe genuina. Pero antes tuvo que pasar por muchas cosas, mucho dolor, muchos problemas posiblemente, ¿verdad? Y uno era casarse y darse cuenta de que no podía tener hijos. ¿Después de cuánto tiempo? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Y de ahí, en segundo término, la traición de su esposo. Y esto denota que el Cana también estaba desesperado por tener hijos, ¿no? El hecho de que haya hecho eso. Pero como humanos queriendo ayudarle a Dios, ¿verdad? 3, lidiar con Penina, porque claramente Ana y Penina no eran amigas, eran prácticamente rivales, enemigas viviendo bajo un mismo techo. 4, tristezas, posiblemente depresiones, bien flaquita, ya que se privaba de comer en ocasiones, ¿verdad? Y por último, la aflicción y la impotencia de la espera por tantos años de no poder concebir hijos. En el versículo 8 de 1 de Samuel 1 dice: y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Su esposo la encontraba triste, llorando y sin ánimos de comer.
Para él la situación ya era fácil. Él ya tenía lo que quería, ¿no? Descendientes, a su manera de ver las cosas. Una mujer a quien amar. Y por eso, pues, su única aflicción era ver a su amada esposa triste. Él sabía perfectamente lo que ella sufría. Porque nosotras también como esposas nos damos cuenta cuando nuestros esposos están sufriendo por algo, ¿verdad? Y nos duele. No podemos pasar desapercibido esa tristeza, ese dolor, ese sentimiento que están sintiendo ellos. Y aquí pues era al revés con el Cana. Él quería ser suficiente para ella, pero pues al parecer ella no fue suficiente para él. Él sí buscó el consuelo de tener hijos con otra mujer. Y desde el versículo 9 al 18 leemos la oración de Ana, ese derramamiento de dolor y de aflicción que la atribulaban, y la conversación con el sacerdote Eli, el cual la juzgó a primera vista, preguntándole por qué, por qué estaba como borracha, que hasta cuándo iba a dejar su embriaguez, ¿verdad? Pero pues el sacerdote era claro que la iba a juzgar cuando él no tenía un sacerdocio íntegro delante de Dios, no tenía el discernimiento para saber lo que estaba sucediendo. Porque si tú ves a una persona derramando su corazón en lágrimas y sin poder hablar, claramente te das cuenta de que está afligido, ¿no? El hecho de que nosotros no tengamos lo que queremos, siempre va a ser una oportunidad para que Dios nos bendiga. Una oportunidad para que Dios muestre su poder y lo podamos ver. Porque Dios nos deja ver su poder por medio de nuestra aflicción, de nuestro dolor, de nuestro quebranto. Pero la oración de Ana, la oración de Ana rindió frutos. Dios respondió su petición, creo que instantáneamente, porque su alma descansó, menciona la palabra, ¿verdad? Ana pudo disfrutar la bendición de Dios cuando más se acercó a Él. Porque claramente podemos acercarnos a Dios en todo momento, pero ellos estaban en un momento crucial. Ellos estaban en Silo en ese momento, donde iban y adoraban a Dios. Y bueno, ya sabemos lo que pasa después, ¿verdad? Regresan a casa, concibió y dio a luz a su amado hijo Samuel, porque ella fue muy explícita. Si tú me concedes un hijo varón, ¿verdad? Y ella feliz y contenta, tiene a su hijo y decide no subir más a Silo hasta destetar al pequeño para llevarlo y dejarlo allá, consagrado a Dios, ¿verdad? Ella prometió hacer eso. Pidió un hijo, y podríamos pensarlo, ¿no? Pidió un hijo para deshacerse de él después. Pero su corazón no estaba en deshacerse de su hijo. Su corazón estaba en el hecho de que Dios le concedió algo en base a la promesa que Él le hizo. No por lo que ella fue y pidió, sino porque Dios se complació en concederle ese anhelo de su corazón. Porque la oración de Ana no fue: Señor, te entrego a mi esposo por todo lo que me ha hecho, por ser infiel. Por favor, extermina a Penina de mi vida, sácala, como otras mujeres, ¿verdad? Lo hicieron. No fue: dame paz y contentamiento.
porque posiblemente ella necesitaba eso, pero ella no fue a pedir eso. Su oración fue para derramar su corazón por su necesidad, por el anhelo de su corazón. ¿Y qué hacemos nosotras como esposas a veces, en ocasiones, verdad? En vez de ir primero con Dios, buscamos a una persona, una amiga. No es malo, porque a veces necesitamos el consejo, pero en primera instancia debemos recurrir a Dios. Y podemos estar seguras de que vamos a recibir su consuelo, de que vamos a recibir el consejo de Él. Porque después de ir a Él, Dios va a obrar. Dios va a hablar en la persona en la que tú confíes para darte el consejo que necesitas, el consuelo que necesitas también. Así es que, hermanas, primero vamos a Dios, siempre. En el versículo 11, regresando un poquito, e hizo voto, dice la palabra. Ana hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. A eso se le llamaba el nazareo, lo que hicieron con Sansón también, ¿recuerdan? Que a él no le cortaron el cabello, lo consagraron, lo apartaron en santidad para Dios. Imagínate tener un bebé, amamantarlo y en 2 o 3 años ir a llevarlo a la iglesia. Pastor, le dejo a mi hijo de 2 o 3 años para que viva con usted, críelo, enséñele las cosas de Dios. Lo amo, pero yo se lo prometí a Dios. Así es que, Pastor Eric, ahí le va. Imagínense. Suena cruel, suena triste, pero es la más grande bendición que le pudo suceder a Ana, la madre del último de los sacerdotes y el primer profeta, que era Samuel. En los versículos del 21 en adelante, dice: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Perdón. Para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que quieras, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, pero por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. No suena fácil, ¿verdad? Ir a entregar a tu hijo, aunque ella sabía que era para algo bueno.
Y ahorita sucede que la maternidad creo que en ningún momento es fácil, pero como madres entregan primero el mundo a sus hijos que sus hijos a Dios. Y no es juicio, pero dicen que lo que se ve no se juzga, ¿verdad? El mundo está atentando contra la vida de sus hijos, chicos, medianos y grandes, y hasta en uno como adulto. Y ahorita es bien fácil con la tecnología. Seamos cuidadosas de todos esos niños que Dios nos ha dado para cuidarlos toda su vida. En Eclesiastés 5, 4 y 5 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y creo que a todas nosotras, Ana como mujer, a nosotras como mujeres, ella nos ha dejado un legado a todas. Aprender a cumplir las promesas que hacemos o en lo que nos comprometemos. Porque es fácil hablar, pero ejecutar lo que decimos a veces no es tan fácil. Y es aprender a cumplir lo que decimos como esposas, como madres y, más importante, como hijas de Dios. Porque si no cumplimos como madres, si no cumplimos como esposas, no podemos pretender que vamos a cumplir las promesas que le hacemos a Dios, de leer la Biblia, de orar, de estar al pendiente, cuidar tu ministerio, cuidar tu hogar, ser respetuosa, buena esposa, buena madre, buena hija. Se nos va a tornar difícil. Y viene la pregunta de lo que mencioné antes. Como madre, ¿le entregas tus hijos a Dios o le entregas el mundo a tus hijos? ¿Qué haces tú para ser un ejemplo para tus hijos? ¿Permites que te vean leyendo la Biblia? ¿Permites que te vean orando? Si no, deja que te vean. Sé intencional mientras puedas, porque creciendo se sale de control, ¿verdad? Pero también, ¿qué haces tú para ser una buena esposa? Y ya termino. Si le preguntamos a tu esposo, ¿qué crees que él nos va a responder sobre cómo eres tú como esposa? Oramos. Gracias, Padre, por permitirnos escudriñar tu palabra y hacernos sentir amadas, escogidas para ti, que nos tomas en cuenta y que como esposas nos redimiste como hijas tuyas, pero que al darnos un esposo también nos has redimido como mujeres para toda la eternidad. Te damos gracias porque nos has dejado claros ejemplos de cómo ser una hija piadosa, una madre piadosa,
y una esposa piadosa. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora me toca a mí. ¿Listos, varones? ¿Sí? Abre tu Biblia, no los veo con su Biblia abierta. Abre tu Biblia en 1 Samuel capítulo 1. Enciende tu Biblia si no traes Biblia. ¿Ya lo tienes? Vamos a leer el versículo 1. Dice su palabra: hubo un varón. ¿Cuántos varones hay aquí? A ver, levanta las manos. Ok, muy bien. Para que no se duerman, los voy a tener así dinámicos, ¿ok? Dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Muchos nombres para un solo versículo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver varios personajes el día de hoy. Sí, los principales, obviamente, es Elcana, Ana, pero también menciona a Penina y menciona a Elí. Sí, así que vamos a comenzar. Dice que Elcana, este hombre, vivía en el monte de Efraín, pero si nos ponemos a estudiar un poquito más, vamos a darnos cuenta que realmente él era de la tribu de Leví. Él vivía en la tribu de Efraín, pero él no era descendiente de Efraín, sino era un levita. Por lo tanto, él como levita, no sé si tú sepas, pero los levitas, su tarea principal era preparar el tabernáculo y servir en todo lo relacionado con el templo, en la adoración, en la alabanza, en los sacrificios. Por lo tanto, Elcana tenía que, o más bien por descendencia o por sangre, tenía el privilegio de servir dentro del templo, lo cual dice que no lo estaba haciendo. Y aquí surge una pregunta: ¿el por qué? Bueno, algo que estaba pasando dentro del templo en ese momento es que había dos hijos de Elí. El versículo más abajo lo vamos a ver, creo que es el versículo 3, dice que estaba Ofni y Finés. Y no sé si tú escuchaste la prédica del domingo pasado, nos dimos cuenta de quiénes eran ellos, ¿verdad? Y si no, en el capítulo 2, por ahí por el versículo 16 te vas a dar cuenta quiénes son ellos. Léelo en casa. Estos cuates, dice la palabra, que eran unos corruptos, eran unos tremendos, que de tal manera que hacían, en vez de santificar al pueblo, hacían al pueblo pecar. Y entonces eso nos abre el panorama un poco de por qué Elcana no estaba sirviendo dentro del templo. Porque dentro del templo en ese momento había corrupción, de tal manera que él no podía servir dentro del templo. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, él se tuvo que ir a vivir a una tribu lejana, ¿sí? Para poder sobrevivir, trabajar y solventar a su familia. Eso es lo que estamos viendo en el primer versículo. Pero esto me lleva al primer punto, porque Elcana tenía todo el derecho por sangre de servir dentro del templo, pero por la corrupción no lo hacía. Y bueno, nosotros como iglesia creemos en la autoridad pastoral, pero como ministros también, teniendo tantos ministerios dentro del templo, dentro de la iglesia, varón, es necesario que tú te levantes. No sé cuál sea el llamado que Dios ha puesto en tu corazón. No sé por qué te has apartado, si Dios te ha llamado al ministerio. A lo mejor hubo corrupción en la iglesia, a lo mejor tuviste un descuido, a lo mejor caíste en pecado y te apartaste. Sabes, hoy es el tiempo que tú como varón te levantes. Amén. Quiero que te levantes porque es lo que la palabra de Dios nos está enseñando el día de hoy. ¿Sí? Nosotros, como te decía, nosotros creemos que ustedes pueden levantarse. Incluso nosotros como servidores, como ministros, animamos a los demás porque sabemos que se tienen que levantar. No somos de los que oprimimos como Ofni
y Fines. No somos de los que te dicen, no, tú no puedes servir, o escogemos a nuestros amigos, o escogemos a personas en particular. Estás equivocado. Conocemos el llamado que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, pero también conocemos que Dios tiene que levantar a más hombres. Y sabes, un rasgo muy particular es que los varones parece que están dormidos. ¿Estás despierto? Esposa, dale un codazo a tu esposa y dile, despiértate. ¿Sí? Así que el primer punto es levántate y sirve, varón. Si no has tenido ese llamado de parte de Dios, ponte en oración, ponte en lectura de la palabra de Dios y que el Señor te revele en qué puedes servir, qué puedes hacer tú dentro y fuera de la iglesia. ¿Amén? Ok. Versículo 2. Dice el versículo 2. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de uno era Ana y el otro era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Dice que este hombre tenía ¿cuántas esposas? 2 esposas. Y eso es algo muy interesante porque por cultura algunos hombres tomaban por mujer a otras mujeres cuando sus esposas no les podían dar descendencia. Para ellos era importante. ¿Por qué? Porque para ellos era decidir su futuro, ¿no? Tener un heredero. Entonces para ellos era muy importante. De tal manera vemos un ejemplo en Abraham con Sara, ¿verdad? Que le dio Sara a su sierva Agar en Génesis 16:3, ¿verdad? Que lo cual, cuando vemos la historia, fue un total fracaso. Aunque fue de bendición, pero fue un total fracaso. Y como decía mi esposa, ¿verdad? Ellos a lo mejor escucharon esa prédica que dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Así que quisieron ayudarle a Dios. Y esto me lleva al segundo punto, ¿sí? No es algo que Dios esté de acuerdo. Según Génesis capítulo 2, versículo 24 dice así: por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, no dice a sus mujeres, ¿sí? Entonces, ¿por qué la Biblia nos está diciendo que este hombre tenía 2 mujeres? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia no solapa el pecado de nadie, al contrario, lo exhibe. Y entonces, ¿qué podemos ver dentro de la Biblia? Pues podemos ver historias reales, conflictos reales, con personas reales. ¿Sí? Así que es algo que Dios no ha estipulado. Que este hombre tenía 2 mujeres, era un no acepto delante de Dios, pero aún así Dios los bendecía. Este hombre era un hombre de Dios, un adorador, ¿sí? Ahora, como te decía, por cultura él lo hizo, mas no es aprobación de Dios. Y a lo mejor me dices tú, yo no tengo 2 esposas, pero a lo mejor tienes un trabajo al que le dedicas más tiempo que a tu esposa. A lo mejor no le das más prioridad a tus hijos que a tu propia esposa o que a Dios. O le das más, fíjate bien, o le das más tiempo a tu esposa que a Dios mismo. Entonces estamos fuera de prioridades. Y más abajo vamos a ver, ¿sí? Versículo número 3 dice: y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios. Aquí vemos un corazón que este hombre siempre tenía o quería servir a Dios, por eso subía cada año. Dice, para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Este hombre, como te decía, anhelaba servir a Dios de tal manera que subía todos los años ¿a qué? Dice ahí, a adorar, a ofrecer sacrificio a Dios. ¿Y sabes qué es lo importante de esto? Que su esposa, sus 2 esposas y sus hijos lo veían, ¿qué? Adorando a Dios. Y aquí me surge otro enigma, ¿no? Varón, ¿tus hijos te ven adorar a Dios?
Porque mi esposa confrontó a las mujeres y les dijo: hey, ¿cómo andas como mujer? Ahora yo quiero confrontarte, y yo mismo confrontarme, ¿no? Por medio de la palabra de Dios, como el espejo, como te decía, no va a solapar mis pecados. Nuestros hijos nos ven adorando a Dios, tus hijos te ven orando a Dios, tus hijos te ven enseñando a Dios. ¿Sabes? Un recuerdo muy, muy peculiar, cuando mi hijo Joab estaba pequeñito, una vez yo le pregunté: oye, hijo, ¿tú sabes en qué trabajo? Me dice: sí, en la iglesia tocando la guitarra, me dice. Y fue chusco, pero a la vez te das cuenta que él tiene una imagen mía dentro de la iglesia. Entonces eso me corresponde a mí poner el ejemplo. En este caso, la posibilidad del Cana no era por la corrupción dentro de la iglesia, no podía servir, pero él en su corazón llevaba a su familia, todos juntos, y adoraban a Dios. ¿Sí? Y a veces nosotros ponemos cualquier pretexto para no venir a la iglesia, para dejar de orar, porque se me olvidó, porque tengo otras ocupaciones, o porque me es necesario hacer lo que yo quiero, y Dios, bueno, mi familia, bueno, lo dejo para después, porque si no trabajo no como. Pero ¿quién provee el trabajo? Si te fijas que nos olvidamos de lo principal y nos ponemos nuestros ojos en lo material, ¿verdad? Entonces, Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Tienes costumbre de dejarte de congregar? Más que digan amén. Ándele pues. ¿Sí? Vamos a seguir, versículo 4 y 5 dice: y cuando llegaba el día que el Cana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. ¿Sabes? Aquí el Cana, como te decía, aprendió a acomodar sus prioridades. ¿Sí? Él puso primero su corazón en adoración a Dios, que su familia lo viera sirviendo a pesar de la dificultad que tenía, sí, dentro de la iglesia. Ahora, tú tienes la oportunidad de venir y servir, o ir con tu familia y servir, y no lo haces, o no lo hacemos, ¿verdad? Me incluyo. Y no lo hacemos porque, como te decía, caemos en la comodidad, y debemos de ordenar nuestras prioridades. ¿Y cómo debe ser nuestra prioridad? ¿Sabes cuál es el número uno? El primer lugar lo debe de ocupar ¿quién? Dios. Pero es fácil decirlo, porque todos, les pregunto yo: ¿quién es tu primer? Dios. Lo que es difícil es ponerlo por obra. ¿Por qué? Porque los afanes siempre nos llegan, ¿sí o no? En segundo lugar, ¿quién? Nuestra esposa. Te voy a decir algo. Lo leímos en Génesis, los dos eran una sola carne. Entonces, tu prioridad primeramente debe de ser Dios. Segundo, tu esposa. Tercero, tus hijos. Tú debes de demostrarle a tus hijos quién es Dios y quién es tu esposa ante la sociedad y ante Dios. Tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos de Dios. Y tenemos la responsabilidad, nosotros como varones tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos que respeten a nuestra esposa. El cuarto lugar, bueno, ministerio o trabajo. ¿Sí? No es más importante el ministerio antes que Dios. Y sobre todo aquellos que servimos dentro de la iglesia, no. Porque si nosotros ponemos en diferente lugar nuestras prioridades, ¿sabes qué? Vamos a causar conflicto en nuestras vidas. ¿Sí? El versículo 5 dice: amaba más ¿a quién? A Ana.
Realmente Ana era su esposa, por eso él la amaba. A ver, voltea con tu esposa, varón, y dile, te amo. A ver, abrázala así y dile, te amo. A pesar de las dificultades, de que a veces pongo en primer lugar a mi trabajo, el ministerio, a veces, te amo. Perdóname por poner en primer lugar mi trabajo. Ahora, ¿cuánto tiempo le inviertes a tu esposa? Porque aquí dice que le dio una parte especial, ¿sí o no, Ana? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuánto tiempo tú inviertes con tu esposa dándole una parte especial a ella? Por ahí vi que llegó Carlitos con un ramo de flores acá con Cintia. Qué chido, ¿no? Qué padre, qué padre. Entonces, hay detallitos. ¿Por qué? Porque los hombres somos muy secos, somos muy ásperos. Es la verdad. Y el Cana, créemelo, el Cana es un hombre así. De tal manera que bueno, vamos a leer. Y él hace unas preguntas que vamos a ver. Razonando como hombre, tú te vas a dar cuenta como que, o sea, el Cana, ¿qué te está pasando, no? Versículos 6 y 7 y 8 dice: y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ojo, Jehová no le había concedido, nunca dice que fue una maldición. Simplemente fue algo que Dios preparó por un propósito. Amén. Es un propósito que Dios, como lo dijo mi esposa, porque Samuel, ¿quién fue Samuel? Si tú te das cuenta, ¿quién fue? Fue un profeta, fue sacerdote, fue el que ungió al primero y al segundo rey de Israel. Al rey David, este hombre lo ungió. O sea, fue algo preparado por Dios. Ahora no me puedes decir que no es importante darle tiempo a nuestros hijos, porque Dios tiene un propósito para ellos. Tienes que orar por ellos, tienes que pedir por ellos, amén. Ok, versículo 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, a lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Sí? Esto me llama la atención porque para ellos esto era una fiesta. ¿Sí? Ellos iban a celebrar cada año y Ana no comía, se la pasaba llorando. ¿Por qué? Porque pues su rival la ponía ahí, ¿verdad? Le hacía, la menospreciaba. Versículo 8, y aquí es donde te digo que el Cana, o sea, ¿qué está pasando contigo? Dice, el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Tú crees que el Cana no se daba cuenta de lo que tenía Ana? Sí se daba cuenta, ¿no? Pero entiéndelo, es hombre. ¿Sí? Luego dice, ¿por qué no comes? Pues que no era obvio que su rival la tenía ahí. Sí, la misma palabra nos lo está diciendo. Luego dice, ¿por qué está afligido tu corazón? Y la última pregunta es la que me voló la cabeza. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Cómo me hubiera gustado que el autor de este libro hubiera dicho? Y Ana contestó, no. Aún así, sin embargo, vemos el corazón de Ana sumiso, ¿verdad? Pero vemos la capacidad de Elcana, que no era suficiente. Él a su manera quería animar a su esposa cuando estaba afligida. ¿Sí o no? A su capacidad. Y hay veces que nosotros tenemos cierto rozo que nuestra esposa, y llegamos y dice, ¿sigues enojada? ¿No? O todavía estás enojada. Y nuestra esposa, no estoy enojada. A veces somos como insensibles en preguntar qué es lo que tienen. ¿Sí o no? Varones, ¿sí o no? O a veces le damos menos el de que no es para tanto. Bro, soy hombre y lo he hecho. Y cuando yo estaba estudiando todo esto, dije yo, Señor, no habla mucho del Cana. ¿Qué digo? Y cuando empecé a ver, tengo mucho que hablar del Cana. ¿Sí? Entonces, mujeres, muchos de nosotros, los hombres, somos medio despistados, o más bien nos queremos hacer los despistados. Es obvio que el Cana sabía lo que Ana tenía. Ahí lo dice, su rival lo irritaba,
Y es obvio que el Cana se daba cuenta porque de alguna manera no somos tan sensibles para abordar una plática, y más cuando sabemos que puede tener un tipo de tensión, ¿sí? Entre nuestro matrimonio. Obviamente él estaba pues dentro de dos mujeres, una que sí tenía hijos y la otra que no, y si le digo que no me va a decir, ya no vas a ver a los niños, ¿ya? Y entonces él estaba así como que, ay, ¿qué hago? No te soy yo mejor que... Ay, el Cana. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Varón, hombres, búscalo en tu Biblia, por favor. Búscalo, varones, te voy a dar tiempo. Primera de Pedro 3, 7. Dice así: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Cuántos son sabios con su esposa? Levante la mano. Qué bueno que no levantó ninguno la mano. Dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y a veces la tratamos como pocillo, ¿verdad? Al pocillo tú lo agarras y lo avientas y nomás se despostilla, pero sigue usándose. ¿Sí o no? Pero aquí nos está diciendo como a vaso más frágil. No sé si tú has tenido la oportunidad de tener algo muy frágil en tus manos. Yo demasiadas veces, todas las cosas las rompo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros entendamos esto, varones. Las mujeres son sensibles. Las mujeres son muy frágiles en su manera de vivir, de sentir. Y hay veces que nosotros somos muy ásperos con ellas, con nuestras palabras, aunque a veces ellas también son ásperos con nosotros. Pero nosotros tenemos que vivir sabiamente porque nosotros somos la cabeza del hogar. La responsabilidad es de nosotros, no de ellas. Ahí los dejé muy callados. Luego dice: y como heredera y como coherederas de la gracia de la vida, ojo, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Varón, fíjate bien lo que te voy a decir. Si tú tratas mal a tu esposa y oras a Dios para pedirle cualquier cosa menos perdón por tratar mal a tu esposa, tu oración no sirvió de nada. Es lo que está diciendo aquí. Si tú eres áspero con ella, pero oras sin pedirle perdón a tu esposa y a Dios por cómo la trataste, ¿sabes qué? Tu oración llega al techo y cae. Seamos sabios, por eso nos está diciendo aquí Pedro, seamos sabios con ella, ¿sí? Versículo 9. Y se levantó Ana después de haber comido y bebido. Y eso es algo muy chido porque algo logró el Cana. Algo logró con sus preguntas, que se levantara y que comiera y que bebiera y que fuera al lugar, ¿no? Al templo a orar, ¿sí? Versículo del 11 al 18 es la oración de Ana, ¿sí? Eso no lo vamos a leer, pero ella ora y el versículo 15 es el que me llama la atención. Dice: he derramado mi alma delante de Jehová. Esa es la oración, ¿sabes? Aquí Ana derrama su corazón del deseo que él tenía de ser mamá. Ya lo vio mi esposa, ¿no? Ya lo dijo mi esposa, ¿sí? Pero aquí me surge algo muy interesante. Ana va al templo, pero ¿dónde está el esposo? Ana toma decisiones, ¿y dónde está el esposo? Porque ella hace un voto delante de Dios. ¿Y su esposo? Ella regresa, obviamente se entiende por la escritura, ¿sí? Que ella cuando regresó, ella le contó a Elcana y le dijo: oye, fíjate que pues derramé mi corazón delante de Jehová, y le explica todo lo que pasó, ¿verdad? Hice un voto delante de Dios de entregarle a mi hijo si es que nace, y bueno, se entiende que Elcana dice: ok, si ya lo hiciste, está bien, ¿sí? Y eso es importante, hombre, porque muchas veces nuestras esposas toman decisiones y a veces a nosotros nos da igual.
y no prestamos atención muchas veces qué es lo que nos están diciendo. Aunque no fue malo lo que pidió Ana, no prestó mucha atención en Ana. ¿Sí? Ok. Versículo 19, acompáñame, dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, o sea, regresaron a su lugar de origen. Y Elcana se allegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Sabes qué? Este es un punto muy importante y muy interesante, porque al regresar a casa, la necesidad de Elcana fue acercarse y allegarse a tener esa relación íntima con su esposa. Y aquí hay dos cosas. Una, mujer que me estás escuchando, dentro del matrimonio todo esto es hermoso, fue creado por Dios, ¿sabes? Muchas veces lo usamos como premio. ¿Te portaste bien? Ok. ¿Te portaste mal? No hay. Es verdad, hemos llegado a ese punto. Y Ana no le reprochó a Elcana: hey, me dejaste sola en el templo. Hey, ¿qué fueron esas preguntas? Hey, ¿cómo que me preguntas eso cuando sabes que Penina me está irritando? Dice que a la mañana siguiente, al siguiente día, no le puso ningún pero, no le dijo: ay, es que me duele la cabeza. ¿No? O hazte para allá, me tienes enojado, ¿qué me hiciste ayer? No, ella cumplió con su deber marital. ¿Sí? Y sabes, a veces son tabús que no se platican dentro de las iglesias, pero tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que hacerlo, ¿sabes por qué? Porque es algo precioso dentro del matrimonio. ¿Sí? Primera de Corintios 7, versículo del 3 al 4, dice: el marido cumpla con la mujer en el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y tenemos que corregir, ¿sí o no? Tenemos que corregir, ¿sí? Verso de 21 al 23, y con eso termino. Dice, vuelve a desaparecer desde el versículo 19, ya no, versículo 19, sí, no aparece Elcana hasta el 21. Dice del 21 al 23: después subió el varón Elcana con toda su familia. Se entiende que ya había nacido el bebé. ¿Quién? Samuel, ¿sí? Para ofrecer a Jehová sacrificio acostumbrado y su voto. ¿Cuál voto? El voto que le había hecho Ana, ¿sí? Pero Ana no subió. Dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá. ¿Cómo? Para siempre. Fíjate bien, el corazón de Ana era tener un bebé, pero no era nada más eso. Era que su bebé sirviera dentro del templo para siempre. Y como dijo mi esposa, se escucha despiadado, pero no es despiadado. El mejor lugar que tus hijos en el que puedan estar es dentro de la palabra de Dios, para siempre. Y muchas veces hay reuniones de jóvenes de 1 hora. Mi hijo, no pasa nada, no vayas, mejor quédate aquí conmigo. Ahora, no estoy diciendo que la reunión de jóvenes sea lo wow, no, pero es empezar a incentivar, a estimular a nuestros hijos a participar en lo que Dios pone en nuestras manos. Si nosotros no empujamos a nuestros hijos a servirle, a buscarle, a orar, a estudiar su palabra, ¿sabes qué? Te lo voy a decir una cosa: el mundo y los maestros que tienen no lo van a hacer. Y es navegar en contra de la corriente a la palabra de Dios. Las ideologías, los pensamientos que se están levantando hoy en día están para morir.
¿Qué estamos haciendo nosotros como matrimonio? ¿Qué estamos haciendo como esposo, como cabeza del hogar? Y yo siempre lo he dicho, y mi esposa lo sabe: mientras más me la paso dentro de la iglesia, para mí mejor, menos me involucro con el mundo. Pero ¿sabes? Aquí entra un contraste, porque los del mundo también tienen que conocer quiénes somos nosotros. Somos de este mundo, pero no somos del mundo. Se escucha como, ¿qué dijiste? Pero bueno, el que entendió, entendió. ¿Sí? Versículo 23. El Cana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. O sea, cúmplele a Dios lo que quedamos y todo va a estar bien, ¿sí? Y se quedó la mujer y crió al hijo hasta que lo destetó. El Cana respetó la decisión de Ana. Y no se puso, no, ¿y tú por qué? Si es mi hijo, no tuyo. ¿Por qué estás tomando esas decisiones? Él respetó la decisión. ¿Sabes por qué la respetó? Porque vio que era buena decisión. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo y mi esposa normalmente tomamos decisiones juntos, pero hay veces que me toca a mí tomar la decisión principal cuando es una decisión importante. Pero yo la contemplo a ella. ¿Sabes por qué? Porque el 98% de mis decisiones son erradas. Por cómo soy. ¿Sí? Gracias a Dios que puso a mi esposa y hemos sabido complementarnos para poder sobrellevar nuestro matrimonio. Varón, no menosprecies el consejo de tu esposa. Escúchala. Sé sabio y decide. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos has dado, Padre. A través de tu palabra, Señor, hemos aprendido tantas cosas, Señor. Primeramente, Señor, a levantarnos como varones, a levantarnos como matrimonio, Señor, a servirte. Padre, no queremos ser un matrimonio simplemente que venga a escuchar tu palabra, sino queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Padre, queremos ser esos